Muy buenos días. Vamos a continuar con nuestra segunda sesión del curso de uso adecuado de organizadores gráficos. Espero que en la clase del día de ayer pues hayan logrado dejar definido en qué consisten estos organizadores gráficos. Ayer precisamente comentábamos al respecto de la gran utilidad que tiene dentro del proceso de aprendizaje, y si tú estás involucrado en el ámbito educativo, pues veíamos, ¿verdad?, lo importante que es tener una concentración en el desarrollo de tus clases. Si nosotros cuidamos la atención, cuidamos la toma de notas, cuidamos el que podamos hacer todo de manera elemental, pues tenemos esa fortuna de poder procesar la información. Bueno, pues vamos a dar inicio con esta segunda sesión. ¿Cómo vamos a trabajar esta segunda sesión? Bueno, en esta segunda sesión vamos a ir por día. Hoy vamos a trabajar lo que es el mapa mental, el mapa conceptual, el mapa semántico y el mapa de ideas. Vamos a ir viendo en qué consisten, cómo se elaboran, cuáles son sus características. Vamos a ver que hay una serie de organizadores gráficos, pero unos son más usuales, otros existen, pero no los llegamos a utilizar mucho dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, también tienen una gran utilidad. No con esto quiero decir que esos organizadores gráficos no sean útiles. Todos son útiles. Recuerden, es muy importante que ustedes vean qué tipo de organizador gráfico van a utilizar de acuerdo a lo que quieran desarrollar o procesar en su información. Vamos a dar seguimiento a la diapositiva. Bueno, aquí tenemos pues esta imagen, ¿verdad?, de cómo nuestro cerebro va a empezar a procesar, a sacar datos, a obtener palabras claves, a tomar las notas, a poder formular nuestras propias ideas. No olviden que los organizadores gráficos tienen mucho que ver con el desarrollo de habilidades del pensamiento, y recordemos que los pensamientos que se fortalecen o se desarrollan cuando nosotros los realizamos es el pensamiento creativo y el pensamiento crítico. Bueno, ¿cuáles son los tipos de organizadores gráficos? Aquí viene una lista de las que vamos a estar trabajando. Vuelvo a repetir, son varios los organizadores gráficos. Lo vamos a ir viendo al término de la sesión del día de hoy con un video. Ahí en ese video vamos a analizarlo con mucho detenimiento y bueno, vamos a ir tomando nuestras propias notas. Espero cada uno de ustedes tenga también en casa o en el lugar en el que se encuentren pues sus útiles de lapicero, de lápiz, la libreta para ir tomando sus propias notas. Si tienen marcatexto, vayan haciendo sus datos más importantes. Hacemos algunas señalíticas que nos permitan a nosotros pues ir procesando la información. Dentro de los tipos de organizadores gráficos que vamos a trabajar, pues tenemos los mapas conceptuales, los mapas mentales, los mapas semánticos, mapa de idea, telarañas, diagramas causa-efecto, línea de tiempo, organigrama, diagrama de flujo, diagrama de Venn, entre otros que vamos a tratar de explicar en todas estas sesiones. Hoy pues es nuestra segunda clase. Esperemos que logremos verdaderamente poder fortalecer esta área del conocimiento. Recordemos que un organizador gráfico pues es una herramienta de expresión humana. ¿Por qué es una herramienta de expresión humana? Porque en ella plasmamos nuestras ideas, en ellas plasmamos lo que logramos obtener de información sobre algún tema en específico. Nos dice que un organizador gráfico corresponde a una herramienta de expresión humana que permite, por medio del uso de signos y formas, la manifestación clara de las ideas en sí,
Son una serie de elementos que se emplean para poder expresar el pensamiento, pero recordemos que este pensamiento se da de forma organizada, dinámica y sucinta. ¿Qué quiere decir? Que sea creativa, ¿sí? Son criterios universales que aplican para la redacción o bien para la realización de esos organizadores gráficos. Nos habla de ese pensamiento analítico, de ese pensamiento crítico. ¿Por qué analítico? Recordemos que cuando empleamos el término analítico, nos habla de hacer un análisis sobre algún tema. Cuando nosotros analizamos, es que atendemos con profundidad. Vamos buscando una explicación más profunda, la enriquecemos, buscamos, indagamos, preguntamos, lo cual nos va a permitir estar haciendo un análisis del tema. Y crítico, porque bueno, nos lleva precisamente a poder tener una postura a favor o una postura de desacuerdo. Y es válido también. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en alguno de los temas de clase, hablemos de un tema de clase de la materia de español, y ustedes tienen que analizar una reseña crítica y van a hacer un cuento. ¿Qué sucede? Pues al hacer una reseña crítica, ustedes van a emplear su propia postura, van a dar argumentos, y ahí es en donde el pensamiento se vuelve también crítico. Hablamos de esa capacidad de análisis, cómo también cursan las manifestaciones de recrear ideas de una forma más ilustrativa que la simple redacción lineal. Es decir, que para poder realizar estos esquemas visuales, acuérdense que el organizador gráfico tiene mucho que ver con el aprendizaje visual. Ayer lo explicábamos, ¿verdad? Cómo el ser humano tiene esa capacidad de procesamiento de la información. ¿A través de qué? Pues a través de los sentidos. Y en este caso los organizadores gráficos pues tienden a ser, meramente de un aprendizaje visual. Nos dice que es necesario que la persona de antemano conozca y comprenda la información que va a plasmar, siendo necesario pues que las ideas que se vayan a representar en el gráfico tengan coherencia. Ayer hablábamos de la estructura, de la coherencia, de la organización. No podemos plasmar una información que no lleve esa coherencia. Hablábamos también de la importancia de la redacción, ¿verdad? Entonces, ahí es en donde nosotros plasmamos pues las ideas que queremos representar en el gráfico, y tenemos que cuidar mucho la coherencia de las ideas. Y es que dice, es un aspecto importante. Todo lo expresado en el gráfico ha de estar concatenado a una idea principal. ¿Qué quiere decir la palabra concatenado? Cuando hablamos de esta expresión, nos habla que debe de estar unido, debe de estar cerca de las ideas principales. Recordemos, cuando nosotros estudiamos un tema, sacamos ideas principales y sacamos ideas secundarias. Bueno, ideas principales, que es lo que fundamenta al texto. Ideas secundarias son las que lo complementan. Entonces, tenemos que ver que haya esa relación con la idea principal. No podemos hablar de manera ambigua. ¿Qué quiero decir con el término ambiguo? Cuando hablamos de esa manera, es decir, que dejamos las ideas en el aire, no se logran comprender, no están bien fundamentadas. Por eso es que se maneja el término de ambigüedad. Entonces tenemos que cuidar la importancia de que las ideas estén bien relacionadas. Vamos a llegar ahora ya a uno de los organizadores gráficos, que es muy usual en cualquier materia de estudio, es el mapa conceptual.
la mayoría de los maestros tendemos a trabajar diversos organizadores gráficos en el desarrollo de una clase, ya sea que se llevó a cabo la exposición del tema, posteriormente viene un espacio de preguntas en donde el maestro o la maestra solicita a alguno de los alumnos si tienen alguna inquietud, alguna duda o algo que no haya quedado en ese momento aclarado. Cuando ya se analiza todo eso, viene la actividad, y la actividad es lo que ustedes van a hacer como producto, y es cuando el maestro por lo regular tiende a pedir pues algún producto gráfico en el que ustedes puedan vaciar esa información que ya atendieron. No olvidemos que es importante tener conocimientos previos. Acuérdense que los conocimientos previos pues son la antesala al tema que se va a desarrollar. Nos dice que para hacer, en este caso nos quedamos con el mapa conceptual. Ahorita vamos a ver la imagen de cuál es el mapa conceptual. Bueno, para hacer un mapa conceptual tenemos que seguir determinados pasos. No es nada más, pues se me ocurre hacer un dibujo, hago un cuadro, le pongo una nota y ya hice un gráfico. No, el gráfico debe de seguir determinadas instrucciones, determinados pasos para que puedan quedar claras nuestras ideas y la información que estemos procesando pues quede verdaderamente con ese grado de que pueda ser comprendido lo que yo estoy plasmando. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Número 1, tenemos que seleccionar algún tema o algún texto a estudiar. Al seleccionarlo, pues vamos a extraer de él los conceptos claves, vamos a hablar de ideas centrales o ideas principales que no deberán repetirse y se hace una lista con ellos. ¿Qué les gustaría? Un tema de la contaminación. Bueno, vamos a hablar de la contaminación, pero la contaminación tiene y marca precisamente tres áreas de atención. ¿Cuáles son esas 3 áreas de atención? Pues es la contaminación del suelo, la contaminación del aire, la contaminación del agua, ¿sí? Ahí tú ya tienes 3 áreas de atención. ¿Por qué? Porque vas a hablar de lo que es la contaminación y posteriormente vas a empezar a organizar tu información. Vas a hablar del concepto, posteriormente vas a hablar de los tipos, en qué consiste cada uno. ¿Por qué es un mapa conceptual? Porque se basa en los conceptos, ¿sí? Bueno, ya seleccionaste tu tema. Posteriormente vas a agrupar tu información, ¿sí? Vas a irle dando esa agrupación al tema. Ya que agrupaste tu tema, lo vas a empezar a ordenar. Empiezas a ordenar y a organizar tus ideas. Bueno, ¿cómo voy a representar? Si yo quiero poner una palabra clave de la contaminación del agua. Bueno, aquí podríamos hablar entonces de la contaminación de los mares, de la contaminación de los arroyos. Entonces vas a buscar tú los aspectos que te permitan representar esos conceptos. Posteriormente empiezas a conectar las ideas. Nos habla de comprobar, pero aquí no hay tanto el que necesites comprobar, sino que al final te lleva a la reflexión. El mapa conceptual, entonces tenemos que seguir estos pasos. Seleccionas, agrupas, ordenas, representas, conectas, compruebas y reflexionas. Recuerden, todos los organizadores gráficos los van a llevar a tener un grado de comprensión y a hacer que el aprendizaje pues sea mucho más fácil para ustedes. Si ustedes los aplican, como les decía el día de ayer en la clase, si ustedes los aplican,
créanmelo, van a crearse el hábito de poder procesar su información y se les va a facilitar cualquier tema de clase o cualquier tema de estudio para poderlo organizar. Entonces, aquí tenemos estos pasos. Aquí tenemos un mapa conceptual. Sí, es el diseño, es la forma y nos habla el tema central. ¿Cuál es? Mapa conceptual, porque estamos hablando del mapa conceptual. Aquí está la estructura y ahí vemos. Ese es el tema, es el punto medular. Posteriormente viene la información hacia abajo, ¿sí? En forma descendente. La palabra descendente quiere decir cuando baja, ¿sí? Baja la información. Vamos a ver. Nos habla de que el mapa conceptual nos va a explicar para qué sirve y cómo se caracteriza. Bueno, tenemos la primera línea. Nos dice, sirve para representar gráficamente el contenido de un texto. ¿Por medio de qué? De selección de conceptos, que es lo que yo les decía hace un rato. ¿Por qué es un mapa conceptual? Porque maneja conceptos. Posteriormente vienen los elementos de enlace. Y ahí tenemos una primer parte de nuestro mapa conceptual. Posteriormente se caracteriza por su estructura, su presentación. Debe ser jerárquica. ¿Qué quiere decir jerárquica? Que lleva un orden, ¿sí? No está presentada de manera desordenada. Hay una jerarquía. Ahí viene primero el tema principal y posteriormente vienen las ideas secundarias, las ideas que van a fortalecer ese tema central. Por eso es jerárquica, porque lleva una estructura de orden. Ahora, su presentación. Su presentación, ¿cómo se va a llevar a cabo? Ojo, siempre dentro de figuras geométricas. Si nosotros apreciamos nuestra estructura de esta presentación en diapositiva, vamos a ver que se utilizan por lo regular rectángulos, ¿sí? Aunque aquí la presentación de este mapa es un poquito en una pequeña, en las orillas, quiere hacer no un círculo, pero sí hay una línea ondeadita. Entonces, algo muy importante, los mapas conceptuales manejan conceptos y se trabaja la figura geométrica, por lo regular el rectangular. ¿Qué es un mapa mental? Nos vamos ahora al mapa mental. Me regreso un poquito al conceptual. Espero no haya duda. En caso de duda, con toda confianza, ya sabemos que está el grupo de WhatsApp y ahí ustedes libremente me pueden preguntar y yo con todo gusto lo voy a atender. Pongamos mucha atención porque ¿cuál va a ser el producto? El que ustedes vayan elaborando, hagan sus evidencias y me las van a enviar el día viernes. Entonces, ¿cuáles van a ir siendo nuestras evidencias? Pues ustedes van a hacer un mapa conceptual, ¿sí? ¿De qué lo van a hacer? Si son estudiantes de secundaria, pues de una materia que les llame mucho la atención, que ustedes dominen el tema, no se compliquen el trabajo, que sea un tema de dominio. Si están en bachillerato, bueno, un tema que sea de interés para ustedes. Quizás de secundaria a alguien le agrade la historia, a alguien le agrade la formación cívica. Bueno, busquen un tema que les permita manejar conceptos. Recuerden, tienen que ver mucho el tipo de información que se esté estudiando. De acuerdo al tema que yo esté estudiando, pues es el organizador que voy a trabajar. Bueno, me paso al mapa mental. Este gráfico, este organizador gráfico es muy usual, es moderno, llega ya por las épocas del, hablemos un aproximado como del 2000. Llega a la utilidad del mapa mental
Y digo es moderno porque, por ejemplo, en la educación que recibimos, los maestros que hoy en día ya tenemos una edad pues adulta, utilizábamos otro tipo de organizadores, y en aquellos tiempos pues no recibía el nombre de organizador gráfico, sino que eran técnicas de aprendizaje, era hacer uso de recursos para poder procesar ese aprendizaje. El mapa mental llega precisamente para trabajar la cuestión de los hemisferios cerebrales. Nos dice los grandes científicos, los grandes psicólogos, que el hemisferio, los seres humanos, nuestro cerebro trabaja a base de hemisferios, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Pero ¿y en dónde los encuentro? Esos están pues dentro de nuestro cerebrito, son los hemisferios cerebrales. Si yo tengo del lado de mi mano derecha, voy a encontrar mi hemisferio izquierdo, y del lado izquierdo voy a encontrar mi hemisferio derecho. Por eso es que luego se dice que los que son zurdos son muy creativos. ¿Por qué? Porque trabajan con el hemisferio derecho, ¿sí? Hagamos de cuenta que estamos en una X, estamos cruzados. Entonces los mapas mentales tenían mucho que ver con algo que se llama programación neurolingüística, que era una forma de poder procesar tu pensamiento llevándolo a esos hemisferios. Pero bueno, son términos más psicológicos, es así nada más como una breve explicación. Para ello pues habría que profundizar más el tema, ¿verdad? Pero me iría un poquito de lo que estamos trabajando. Pero es para que ustedes conozcan de dónde viene esta cuestión de organizador gráfico. Bueno, ¿qué es un mapa mental y cómo se elabora? El mapa mental, volvemos a recalcar, es una representación espontánea de pensamientos que se ramifica. Ojo, hay una palabra que se llama ramificar. Cuando hablamos de ramificar, hablamos de ramas, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros tenemos una plantita grande y vemos sus ramas, pues vamos a ver que hay ramas por todos lados. Así lo vamos a trabajar con el mapa mental. El mapa mental es una representación de pensamientos que se llegan a ramificar, ¿sí? Desde un concepto central. Siempre debemos de tener un tema central. No puede haber 3, 4, 5 temas en un mismo organizador gráfico. Debe de existir un tema central. En este caso, nos habla de esa organización visual del diagrama. Fomenta la tormenta de ideas. ¿Por qué? Porque ahí tú vas a plasmar todas las ideas que tengas sobre el tema de estudio que estás trabajando. Viene la toma de notas efectiva, hay una retención mayor y una presentación impactante, ¿sí? Los mapas mentales pueden ser simples o elaborados y se pueden dibujar a mano o a computadora. Si nosotros pues entramos, ¿verdad?, también a las áreas de la computadora y les gusta el diseño, que ahí entra la cuestión del diseño gráfico. Ojo, vean, cuando hablamos de lo gráfico hablamos de lo visual, ¿sí? Entonces ustedes pueden desde su computadora, pueden crear y pueden diseñar sus propios mapas mentales. Claro, quedan pues con otra calidad de presentación, pero también podemos trabajar nuestros mapas mentales en hojas blancas, en nuestra libreta, en hojas opalina, o podemos hacerlo en pequeñas medidas de cartulina, y ahí ya depende mucho de la creatividad de quien esté elaborando los organizadores gráficos. Tenemos que precisamente su función habla de propósitos y de tiempo. El mapa mental incluye elementos significativos y creativos. ¿Por qué significativos y creativos? Porque el mapa mental llama mucho la atención por el uso de imágenes, dibujos, líneas, curvas de grosor variable y múltiples colores. Vamos a ver ahorita cómo se organiza un mapa mental. Por eso es
la denominación que se le da de mapa mental, porque ayuda, recuerden, ayuda a trabajar los hemisferios, ¿sí? Lleva el trabajo cerebral, por eso es que se le denomina mapa mental. Se dice que cuando tú utilizas este tipo de mapa, te va a ayudar a procesar mejor tu información. Yo, por la experiencia docente que tengo, he tenido estudiantes que cuando tienen que presentar un examen, tienen que presentar una exposición o tienen que presentar alguna temática, muchos se apoyan en la elaboración de organizadores gráficos y les facilita el grado de comprensión. Hay quienes les encanta hacer mapas mentales y tienen una creatividad extraordinaria porque los trabajan muy bien, los diseñan, les ponen dibujos, los colores, todo lo que se trabaja en los mapas mentales. Vamos, ahorita yo les voy a ir explicando. El mapa mental tiene un orden, a pesar de que tiene muchas ramificaciones, todas llevan un orden. Nada debe de estar de manera, la información no la podemos procesar de manera desordenada. Nuestro cerebro va captando todo, pero siempre a través de imágenes, ¿sí? De representaciones visuales. Bueno, vamos a continuar. ¿Cuáles son las características de un mapa mental? Primeramente debe de haber un tema principal. ¿Y en dónde lo vamos a ubicar? El mapa mental, siempre el tema central va en el medio. Yo tomo mi hoja, ya sea mi libreta, ya sea la hoja opalina, ya sea un diseño en PowerPoint, tomo el espacio en donde yo voy a plasmar mi gráfico, y lo primero que hago es poner el tema central. No necesariamente se va a representar por medio de bolitas. Si se dan cuenta, aquí sobre la esquina de la diapositiva hay una pequeñita presentación de un mapa, y precisamente nos habla del mapa mental. Si se dan cuenta, no está encerrada en círculo, sino que está encerrada en tipo líneas de estrella. Y alrededor pues vienen las líneas. Las líneas tampoco son rectas, son líneas que pueden ser ondeadas, y nos habla de las ventajas de los mapas mentales, los pasos que tenemos que seguir. Bueno, si yo me encuentro frente a la computadora, tengo el diseño del mapa. ¿Cómo funciona la información? La tenemos que organizar de acuerdo a cómo van las manecillas del reloj. No puedo yo empezar mi información de forma contraria. Por lo tanto, empiezo a procesar iniciando tema central, lo pongo en el centro. Posteriormente empiezo a trabajar mis líneas. Mis líneas van a empezar a trabajar como las manecillas del reloj. ¿Cómo funcionan las manecillas del reloj? Gran interrogante, ¿sí? Tenemos que ver en este sentido que es la manera en que tenemos que procesar esa información. Vamos a ver también que otra de sus características, los conceptos relacionados se van enlazando alrededor del tema principal. Cada rama del tema se desarrolla de manera independiente de acuerdo con cada tema. El tema es más específico al centro. Las ideas del perímetro son cada vez más específicas, es decir, yo pongo en el centro el tema del que voy a hablar, y posteriormente empiezo a trabajar con mis líneas de acuerdo a cómo van las manecillas del reloj, y empiezo a procesar mi información. Y ahí vemos cómo de alguna o de otra manera el mismo mapa me va a llevar a la creatividad. Aquí tenemos otra imagen, ¿sí? Habla de varios aspectos, ¿sí? Y viene
pues las ideas que tenemos que plasmar. Primeramente nos dice que debemos de tomar nuestra hoja de manera horizontal, ¿sí? De manera horizontal. Bueno, no la puedo tomar de manera vertical, por lo tanto la tomo de manera horizontal. Si se dan cuenta, en el centro encontramos una forma de un cerebro. ¿Por qué? Porque habla precisamente del trabajo de las áreas de los hemisferios. Posteriormente se dibujan las imágenes centrales, imágenes que vayamos a representar. El mapa mental se basa más en figuras, en dibujos, porque te apoyan de manera visual ese procesamiento de información. Después dice, en el centro vas a colocar las ideas secundarias hacia el exterior. Vamos a ir ordenando esas ideas de acuerdo a las agujas del reloj. Si se dan cuenta, ahí se muestra el relojito y vamos empezando a trabajar. Vienen las ideas principales. Posteriormente viene el uso de líneas curvas. Luego el utilizar palabras claves por línea. Podemos utilizar colores, imágenes, códigos, dimensiones, lo que nosotros queramos implementar. Y al final dice, haz siempre tú mismo los mapas mentales. Y aquí son unos pequeños tips para poderlos trabajar. Vamos a continuar. Espero vaya quedando clara la explicación. Aquí están. Aquí nos hablan fichas de mapas mentales. Aquí tenemos los mapas mentales. Nos habla la creatividad. Hay muchas formas. Hay personas que hacen sus líneas ondeadas. Hay personas que hacen sus líneas en zigzag. Hay personas que dentro de una misma línea hacen otras ramificaciones y es válido porque el mapa mental es lo que trabaja, lleva varias ramificaciones y aquí tenemos pues 3 ejemplos, pero podemos encontrar varios mapas mentales. En nos habla de la creatividad, de los logros, de la comprensión. Si se dan cuenta, hay presentaciones en pequeño de los diseños y encontramos que hay muchas ramificaciones que tienen. Luego está otro que es el de la creatividad. Luego está lo que son mapas mentales. ¿Qué es lo que hace el mapa mental? Pues habla precisamente de ubicar ideas, tomar notas, ver la jerarquía, ver las áreas visuales, ¿sí? Aclarar alguna duda, poner conceptos. Y aquí tenemos el diseño de un mapa mental, ¿sí? Hasta aquí espero quede claro. Vamos a ir continuando. Quizás alguno de ustedes ya lo trabajó, ya lo elaboró, ya procesó alguna información de algún tema de estudio en la escuela que el maestro o maestra le haya solicitado. Bueno, nos vamos ahora a los mapas semánticos. Si se dan cuenta, los mapas semánticos son completamente diferentes. Aquí ya vienen otras áreas, aquí ya se trabajan en las flechas, hay varias ideas que nos van acercando a una explicación. Mientras que el mapa mental pues tiene otra estructura. El mapa conceptual, su mismo nombre lo dice, es un mapa de conceptos. Me voy a adelantar un poquito a la siguiente diapositiva. Bueno, ¿qué es un mapa semántico? El mapa semántico es una estrategia metodológica. ¿Para qué me sirve a mí? Bueno, me va a servir para estructurar información. Todos los organizadores gráficos tienen la misma función: organizar y estructurar la información. Por lo general, los conceptos colocados dentro de círculos, cuadrados u óvalos. Luego se los relaciona por medio de flechas.
sobre las cuales se escriben los nexos para comentar o conectar los conceptos. Las ventajas que tiene el elaborar un mapa semántico es: ayuda a integrar y a organizar mejor la información. Se pueden elaborar y utilizar en forma grupal o individual. Facilita la comprensión y la memorización. Permite al alumno ser el protagonista del aprendizaje y mantiene la motivación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tú empiezas a generar tus organizadores gráficos, yo veo a mis alumnos que hay algunos que están bien entretenidos, sacan sus colores, sacan sus pincelines, su regla y empiezan a organizar y están hasta, yo hay veces los veo que se desestresan, están coloreando, están dibujando, están pintando, están organizando sus palabras, empiezan a diseñarlas y hasta se llega un poquito el desestrés. ¿Sí? Entonces veamos por qué mantiene la motivación. Ayudan de esta manera porque logran integrar y organizar esa información. ¿Cómo se elabora? Bueno, pues elige una palabra clave que puede ser el título. Recuerden, debe de haber siempre en todos los organizadores gráficos un tema central o una idea principal. Entonces, se elige una palabra clave que puede ser el título, frase o oración. Posteriormente, anotamos en el centro de una hoja con letras mayúsculas. Se escribe o escribimos todo lo que sabemos sobre dicho título, frase u oración, sin ningún orden. Luego, se clasifican las ideas anteriores según categorías y se escriben con la letra mayúscula. Dibujar cuadrados o círculos para encerrar las palabras o conceptos principales, de donde saldrán las ramas para los subtemas. Ojo, vienen posteriormente los subtemas. Vas a reforzar la información con tu texto referido. Aquí hay otro ejemplo de mapa semántico. ¿Sí? ¿Qué es lo que utilizo? Pues utiliza las líneas, puede utilizar pequeños círculos, puede utilizar pequeños óvalos. Me voy a regresar a la diapositiva anterior en esta y pues encontramos, ¿verdad? Que aquí están las flechas. Aquí este mapa semántico nos habla que es el alimento o el proceso del comer. Nos dice que comer es una actividad cotidiana, necesaria y cultural. Lo hacemos 3 veces al día. Desayunamos, almorzamos y cenamos. ¿Por qué es necesaria? Bueno, pues sabemos que el comer es una situación de supervivencia. Quizás podemos no desayunar, no almorzar, pero llega un momento en el que tu estómago te pide alimento. Entonces, es una actividad necesaria para la vida. Por lo tanto, desarrolla precisamente cubre esa necesidad de supervivencia. Bueno, es cultural. ¿Por qué es cultural? Pues porque está determinada por las costumbres y la familia. Recordemos que cada pueblo, cada lugar tiene su propia gastronomía. Si hablamos de nuestro Papantla, pues vamos a darnos cuenta que Papantla pues tiene comidas muy típicas. Si hablamos del estado de Veracruz, pues por lo regular todo es marisco, ¿verdad? Entonces va mucho dependiendo de las áreas culturales, los alimentos que se consuman, y ahí entran las áreas gastronómicas. Tenemos que pueden ser por costumbre o porque la familia de repente, hay familias que les gusta guisar mucho los calditos, les gusta guisar comidas más líquidas. Hay quien decide alimentos un poquito más condensados, más en masa, más consistentes. Entonces ahí habla pues de la alimentación, del comer, y lo enfoca en tres subtemas: en el cotidiano, necesario y cultural. Y pues nos habla que hay una modificación en los modales y en el tipo de comida. Y ahí quedó bien clarito todo. Sin querer ya explicamos un apartadito de un tema. Eso es lo que hacen los organizadores gráficos. Procesan la información
de manera concreta, ¿sí? ¿Qué es lo que acabo yo de hacer? Una explicación. ¿De dónde? Pues directamente del mapa semántico. Ya hablamos hasta de áreas gastronómicas, ¿verdad? Entonces ahí vemos pues cómo los organizadores gráficos pues nos son de gran utilidad. Ya vimos este apartado. Recordemos que es una estrategia metodológica. ¿Qué significa la palabra metodológica? Que lleva un orden, lleva un desarrollo del tema, ¿sí? Por eso nos habla de una estrategia metodológica. Ya vimos su elaboración. Aquí nos habla de la implementación de la letra mayúscula, ¿sí? Entonces ahí encontramos esas áreas de poder elaborar los mapas semánticos. Bueno, aquí nos venimos ahora un poquito a hablar del mapa semántico de las áreas prehispánicas, y nos habla de los primeros pobladores, nos habla de las áreas sedentarias, nos habla de los reinos que se trabajaban. Es prácticamente así como todo lo que se llega a ver un poquito de la vida prehispánica, de la economía, a qué se dedicaban antes. Pues sabemos que en los tiempos prehispánicos pues llegan los primeros pobladores que eran nómadas, andaban de un lugar a otro, no tenían lugares fijos para vivir, y pues de qué vivían, de la recolección, de la caza y de la pesca. En aquellos tiempos pues los varones se dedicaban a la caza de animales y las mujeres a la recolección de frutos, y ahí nos explica pues quiénes fueron esos primeros pobladores. Posteriormente pues llegan los tiempos sedentarios, cuando empiezan a formar sus propias aldeas, sus propias familias, la economía empieza a ser productiva, y aquí ya entran las palabras de que había artesanos, agricultores, arquitectos, ¿sí? Entonces ya empieza una vida más estable, ya no eran nómadas, ya no andaban de un lado para otro. Y pues ahí nos dice que aparecen los puquinas, que eran prácticamente áreas de cultura, y los reinos aymaras, ¿sí? Ahí pues ¿en dónde entra este tema? Pues en temas de historia. En historia ven muchas veces todo lo que es el materialismo histórico, ven la evolución de las sociedades, cómo empezaron a formarse, y vean la manera en que se plasma la información por medio de un mapa semántico. Entonces, pues con esto vemos la gran utilidad de poder hacer uso en nuestra institución de organizadores gráficos. Ahorita pues no sabemos, ¿verdad?, qué nos depara, si vamos a regresar a nuestras aulas de estudio o vamos a seguir trabajando de esta manera en la que ustedes pues ahorita se encuentran por medio del curso en línea. Desconocemos, pero si ustedes empiezan a retomar sus áreas de estudio, pues no se olviden de hacer uso adecuado de los organizadores gráficos. Son de gran beneficio, les van a ayudar a procesar su información, a poderla organizar, a poderla tener en orden, y hasta se ven bien bonitos en sus libretas. Pueden irlos diseñando, le dan el área creativa, le dan su propio estilo, ¿verdad? Porque también es válido que le den el estilo sin perder el orden en que se tiene que trabajar la información. Y ahí hablamos pues de lo que son los mapas semánticos. Hasta aquí hemos visto 3 organizadores gráficos: mapa conceptual, mapa mental, mapa semántico, y vamos a entrar a otro apartado, ¿sí? Los organizadores gráficos, ¿cuál es el otro que vamos a hablar? Es el de mapa de ideas. Este mapa de ideas pues va a ayudar a organizar visualmente las ideas, permite establecer relaciones no jerárquicas
entre diferentes ideas. Son útiles para clarificar el pensamiento mediante ejercicios breves de asociación de palabras, ideas o conceptos. Bueno, voy a hacer un paréntesis. Cuando hablamos de asociación, el ser humano adquiere su aprendizaje también de manera asociada, es decir, no compara, sino que la asocia a determinados eventos de la realidad, ¿sí? Llevamos el aprendizaje por asociación. ¿Por qué? Porque empezamos a relacionar mis ideas con algo que en su momento ya viví. Luego el maestro está explicando algún punto de una materia y dicen ustedes, ay, sí es cierto, a mí me tocó vivirlo, sí es cierto, a mí me pasó, pero yo no sabía que se llamaba así. Entonces empezamos a trabajar las áreas de asociación y sobre todo asociación de palabras, ¿sí? Ideas o conceptos. Nuestro cerebrito tiene una gran capacidad de poder procesar, de poder guardar, de poder retener y de poder percibir información de manera extraordinaria. Nada más que no le hemos dado la oportunidad de poderlo hacer. El celular, la tele, los distractores que hoy en día tenemos, pues nos han impedido un poquito ver las maravillas que tenemos como seres humanos para adquirir grandes procesos de aprendizaje. Todo es cuestión que te des la oportunidad de demostrar que tú puedes procesar toda tu información que tú desees y el gran aprendizaje que puedes obtener, ¿sí? Entonces ahí hablamos de esa asociación de palabras, ideas o conceptos. Nos dice que se diferencia de los mapas conceptuales porque no incluyen palabras de enlace entre conceptos que permitan armar proposiciones. Utilizan palabras claves, símbolos, colores y gráficas para formar redes no lineales de ideas. Generalmente nos dice que se utilizan para poder generar lluvias de ideas, elaborar planes y analizar problemas. Son un método de análisis y de resumen. Definitivamente este es un buen método de resumen porque vas a llevar todas tus ideas del tema y vas a lograr hacer o resumir esa información. En esta, cada idea representa un mapa. No son iguales en tamaño o magnitud a los mapas mentales, ya que por lo general su estructura obedece a cada idea en específico. La idea es mostrar un resumen de manera gráfica y un poco más ilustrativa. Aquí están. Aquí vemos cómo son los mapas de ideas. Si se dan cuenta, son completamente diferentes a los mapas mentales. Tenemos que estar muy prestos visualmente para poder ver las diferencias, ¿sí? Aquí son completamente diferentes. Aquí nos hablan de dos aspectos. Uno de los mapas de ideas nos habla del cuento, de las características, sus partes y los títulos. Bueno, el cuento, ¿qué características tiene? Pues en el cuento se desarrolla la participación de personajes, se desarrolla en un contexto o en algún lugar. Y por lo regular los cuentos empiezan siempre con el hace muchos años, había una vez, y ahí encontramos que se juega mucho con el tiempo, porque por lo regular los cuentos se dan en tiempo pasado. Hace mucho tiempo, hace muchos años, había una vez en un lugar muy lejano que vivían en el bosque una familia y empieza el desarrollo del cuento. El cuento aquí nos interpreta este mapa de ideas, en qué consiste, nos habla del inicio, nudo y desenlace. Hay un inicio de la historia. Posteriormente viene el momento tenso, el momento en donde viene la problemática, que es el nudo, y posteriormente viene el final. Los títulos, pues aquí nos habla de nos llega a hablar de dos apartados, de dos cuentos muy tradicionales
que ustedes quizás ya lo han visto hasta en las películas, que es La Bella Durmiente y La Cenicienta. Y bueno, ¿qué función tienen los cuentos? Pues te dan una enseñanza. Y ahí ya se hizo un mapa de ideas. Vean qué prácticos. Vean qué rapidito podemos nosotros procesar esa información. Tenemos el siguiente mapa de ideas y aquí nos habla de los sentimientos, nos habla de una carita feliz, nos habla de las flores, nos habla del rayo del sol, nos habla de una de las estaciones del año, que es el verano, la tierra húmeda, el nadar, el que es el amarillo, pues es el color favorito, es un caracterizamos a los plátanos de color amarillo, ¿verdad? Porque es el color que representan. Posteriormente vienen las flores y en las flores que encontramos, pues sabemos que son trabajos que hacen las abejitas, que son las que se encargan de hacer la cuestión del polen, ¿verdad? Y ahí vemos un girasol, viene el olor a rosas. ¿Y qué es lo que manifestan? Pues las ideas. Vean cómo de alguna u otra manera cada uno de estos organizadores gráficos pues tienen una gran funcionalidad. Vamos a irnos con la proyección de un video. Les voy a pedir por favor que pongan mucha atención, que tomen sus notas, las notas que lleguen a tomar del video. Les voy a agradecer que conserven sus evidencias. Acuérdense, todo es evidencia. Todo lo que hacemos, todo lo que elaboremos es evidencia. ¿Cuándo va a ser entregada? El día viernes. Son actividades muy sencillas, no son actividades que nos lleven demasiado tiempo. Denme por favor unos segundos para poder hacer la proyección del video que está programado. Organizadores gráficos son esquemas a través de los cuales se presentan conceptos de una forma netamente visual. A través de estos organizadores es posible no solo explicar una noción determinada, sino también conceptos y otros relacionados. Y entonces, los organizadores gráficos pueden explicar un concepto de situaciones relacionadas de una forma visual, fácil de entender para el Este tipo de organizador suele utilizar especialmente contextos que pudiera porque tiene gran cantidad de conceptos asociados. La internacionalización de temas con estas características se permite más capacidad de lectura que claramente explican la identificación educativa a los sujetos, la identificación de la
Esta figura se organiza de manera que sea posible ver qué tienen en común y cuáles nuevas visiones pueden generarse a partir de la unión de los conceptos principales. Comparaciones y listados. 20. Bueno, vimos ya yo les comentaba al inicio de la sesión que hay pues varios organizadores gráficos, ¿sí? Unos más son más usuales que los otros. Con esto nosotros vamos a ir cerrando con este video, esta segunda sesión. Vamos a hacer la actividad en casa, vamos a hacer un mapa mental, vamos a hacer un mapa semántico, vamos a hacer un mapa de ideas y posteriormente el mapa conceptual. Eso queda de tarea, acuérdense, van guardando sus evidencias y posteriormente las enviamos el día viernes. Bueno, pues que en este video aclaramos todo lo que venimos trabajando. Si escucharon también a la persona que llevó a cabo esta exposición del video, nos habla precisamente de que todo tiende a ser visual.
y nos lleva a la creatividad, nos lleva a ese grado de comprensión de un tema complejo. Entonces veamos el gran beneficio que nos da el poder trabajar el uso adecuado de organizadores gráficos. Si nosotros le damos ese uso de manera correcta, pues vamos a obtener mejores resultados en nuestro proceso de aprendizaje. Espero que hasta aquí pues hayamos fortalecido más el trabajo de este curso que venimos trabajando. Nos vamos a ver, si Dios lo permite, el día de mañana. Vamos a continuar. Ahora vamos a trabajar otros organizadores gráficos y de igual manera los vamos a ir visualizando, los vamos a ir exponiendo y vamos a ir viendo los puntos que se trabajan. El material prácticamente queda con ustedes, se queda en sus manos y pues ahí podemos nosotros ir valorando o viendo los puntos y aspectos que estamos trabajando en cada uno de los organizadores. Bueno, con esta última explicación me retiro. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Que tengan todos un excelente día y pues a tratar de habituarnos a poder fortalecer nuestro aprendizaje por medio del uso adecuado de organizadores gráficos. Muchas gracias. Nos vemos el día de mañana.